Dios les bendiga, hermanos. Vamos a continuar con Ruth. Vamos a continuar en el capítulo número 1 y en la continuación de la porción que estamos leyendo de Ruth. Vamos a estar viendo todo este libro, hermanos, primeramente a Dios. Y en la continuación vamos a ver en el versículo número 4. El video anterior llegaba hasta el versículo 3. Ese versículo 4 lo vamos a leer, hermanos. Ruth, capítulo 1, versículo 4, dice así. En nombre de Jesús, Señor amado. Los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los dos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Gloria a Dios. Entonces se levantó con sus nueras y regresó a los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado, y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Versículo 8. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: Andad, volveos cada una a la casa de su madre. Yahvé haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron: Ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: Volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? Y es otra pregunta: ¿tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Y después les da una afirmación, versículo 12: Volveos, hijas mías, e idos desde esta orden, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese: esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos. Les hace una pregunta. Versículo 13: ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? Y hace otra pregunta: ¿habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? Y después les dice algo. Afirmación: No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Vamos a hacer una oración, aleluya. Señor, llénanos de tu bendición, Señor bendito, llénanos de ti, Señor amado, que seamos bendecidos, Señor, como tú quieres, Dios mío. En nombre de Jesús, Señor. Llénanos de ti, Señor, de tu palabra, de tu bendición. Señor amado, que hagamos lo que tú quieres que hagamos. Señor, háblanos tú, Señor, llénanos de tu bendición, de tu protección, de tu santa bendición, Señor amado, que tú tienes para nosotros, Señor. Ayúdanos a entenderte, Señor, y todo sea para tu gloria eterna y nuestra bendición eterna. Te lo pido en el nombre de Jesucristo, Señor. Llénanos de ti, Señor. Forme tu corazón. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Aquí en esta porción se muestra, hermanos, un enfoque, hermanos, que se torna a Noemí. Que se torna a Noemí, hermanos, la esposa de Elimelech. Él muere en el versículo número 3. Y dice el versículo número 4, que dice: los cuales tomaron para sí mujeres moabitas, los hijos de Noemí y de Elimelech, que acababa de morir. El nombre de la una era Orfa, que eso quiere decir cervatillo, y el nombre de la otra Ruth, que es amiga o amistad, el significado. Y habitaron allí unos 10 años. Después de morir el esposo de Noemí en Moab, que él pensaba que nomás iba a estar un tiempo ahí y que iba a regresar otra vez a Belén, que significa casa de pan y de alabanza, porque había mandado el Señor un hambre ahí, había llegado el hambre a la tierra de bendición, a la casa de bendición había llegado, a la casa de pan y de alabanza había llegado el hambre. Y pues este hombre de Dios se quiso ir a Moab para protegerse él y su familia. Pero cuando se vaya, él piensa que pide un tiempo nada más y se va a regresar. Ya lo explicamos la vez pasada de que la palabra hebrea que se utiliza de morar, que se traduce como morar en la Reina Valera,
La palabra original, la hebrea que viene ahí, del significado de vivir por un tiempo nada más. Nada más que en español le pusieron en la Reina Valera morar, que para nosotros sería irse a vivir ya para quedarse ahí, ¿verdad? Pero en realidad nomás era por un tiempo. Entonces él tenía pensado en regresar, pero resulta que él muere ahí y no, nunca puede regresar. Pero cuando muere ahí, entonces la mujer de él queda desamparada porque ya se le murió el esposo. Y después de eso, sus hijos se casan con unas mujeres de Moab, pero cuando se casan con esas mujeres de Moab, lo que sucede es que después de 10 años de estar ahí en Moab, que tardaron mucho para regresar, Noemí tardó mucho para regresar otra vez a la tierra de Belén, a la casa de pan y alabanza. Entonces, ella ahí estuvo y al estar más tiempo ahí, sus hijos se casaron, pero al paso de 10 años de estar casados, sus hijos, se mueren también sus hijos. Y entonces la mujer quedó desamparada de su esposo y de sus hijos. Queda la mujer sola, sin su familia. Le quedan solamente las nueras. Y dice la palabra de Dios, como lo leímos, de que después oyó ella, cuando estaba en Moab, escuchó de que Dios había visitado Jehová a su pueblo para darles pan. Porque hermanos, la necesidad viene, que somos de Dios y estamos en abundancia, bendecidos. Llega un momento, hermanos, que viene escasez en algunas cosas, como ahí vino la escasez a la casa de pan y alabanza a Belén, donde ellos estaban, y por eso tuvieron que irse de ahí y migrar. Pero después, hermanos, de paso del tiempo, como Dios es fiel y misericordioso y es bueno y amoroso con su pueblo, y el Señor vuelve a dar la bendición, hermanos, de nuevo para atrás. Y fue lo que pasó. Escuchó que había Dios visitado a su pueblo con pan y ella quiere regresar al pueblo de Dios, quiere regresar otra vez a su tierra. Entonces cuando quiere regresar, las nueras quieren ir con ella, sus nueras, Orfa y también quiere ir Ruth con Noemí, quieren ir. Y ella está desamparada, dice la palabra, dice el versículo número 5, dice, y murieron también los dos hijos de Noemí, Malón y Kelión, dice, quedando así la mujer, o sea, Noemí, esa mujer, desamparada de sus dos hijos y de su esposo. Entonces esta mujer como quedó desamparada así grandemente y quería regresar ya a la tierra de Dios porque escuchó que Dios los había visitado para darles pan, porque la bendición de Dios llega. Entonces, hermanos, ella quería regresar, las nueras querían ir y ella les empieza a decir que no, que se regresen. Pero estaban las tres sufriendo, hermanas y hermanos, estaban sufriendo, esta mujer de Dios estaba sufriendo en mí, estaba sufriendo, y dice el versículo número 13, dice, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? Luego dice la palabra de Dios, ¿habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? Dice el versículo continúa, no, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Lo que está diciendo aquí, que ella tiene mayor amargura que ellas, lo que quiere decir que las tres tenían amargura, tenían tristeza, sí, porque es una tristeza grande, pues perder a su esposa, perder a su esposo, pero ella tenía mayor amargura, mayor tristeza en su corazón que ellas. ¿Por qué? Si eso era muy grande. ¿Por qué? Porque ella había perdido su esposo, igual que ellas, pero también había perdido sus dos hijos, tenía más pérdida. Y dice que tiene mayor amargura, perdón. Entonces la palabra de Dios muestra que esta mujer tuvo un sufrimiento muy grande, sufrió muchísimo, tuvo una amargura muy grande, sufrió demasiado, sufrió mucho. Esta mujer sufrió mucho, había gente con ella que sufrió mucho también, porque perdieron a sus esposos, pero aún ella tenía más sufrimiento que ellas, porque a ella le pasaron más males todavía. Y dice la palabra de Dios que ella le atribuía eso a la mano de Dios. ¿Por qué ella hacía eso, hermanos? Porque todo lo que pasa en la tierra pasa por voluntad de Dios. Dios no hace el pecado, pero Dios permite que pasen las cosas buenas y las cosas malas, porque Él tiene el control de todo. Miren, vamos a la palabra de Dios. Si puede, hermano, busque en el libro de Amos. Vamos a leer ahí en Amos, en el capítulo número 3 y el versículo número 6, la palabra de Dios. Dice Amos 3, 6, dice así. Son dos preguntas que aquí pone la palabra de Dios en este versículo de Amos 3:6, dice así la palabra de Dios.
Primera pregunta tiene signo de interrogación. ¿Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? Lo que sucede es que en el tiempo antiguo, para ir a la guerra, se tocaba la trompeta y al tocar la trompeta, pues el pueblo se iba a alborotar porque sabía que ya venía la guerra. Entonces ahí pregunta, ¿se tocará la trompeta y el pueblo no se va a alborotar? Pues sí, se va a alborotar. El ejército mismo sabía que a tocar la trompeta era que ya tienen que atacar. Y la gente, si escuchaba la trompeta que estaba tocándose en una ciudad, sabía que ya venía el ataque. Por eso pregunta eso, que si se va a tocar la trompeta y el pueblo que si se va a alborotar, pues claro que sí se va a alborotar. Y luego es otra pregunta, tiene otra vez signo de interrogación. ¿Habrá algún mal en la ciudad, el cual Jehová no haya hecho? Pregunta eso. Pregunta que si no hay, que si habrá algo malo, habrá un mal en la ciudad que, que Dios no haya hecho. ¿Por qué dice eso? Que Dios, o sea, lo que entender ahí, hermanos, que todos los males que pasan en la ciudad los manda Dios. Entonces no quiere decir que Dios manda los pecados, sino lo que quiere decir, hermanos, que Dios permite que pasen las cosas. Como un ejemplo, si una persona muere, hermanos, una persona muere y es triste y Dios también se duele por las cosas. Pero obviamente Dios permite que pasen porque si Dios no quisiera que muriera una persona, no muere. Si uno le pasa un accidente o si le pega una enfermedad, claro que Dios siente feo, pero Dios permite que pase el accidente. Si Dios quisiera no pase el accidente, todo el mundo sabe eso. Si Dios quisiera no te pega la enfermedad tampoco. Si te corren del empleo, si te va mal en algún aspecto de tu vida, en tu familia, lo que sea. Claro que Dios te duele por todo eso, pero Dios permite que pasen las cosas porque Dios tiene el control de todas las cosas. Entonces, en ese aspecto, hermanos, es como aquí como Ruth dice en la porción que estábamos viendo, volviendo a Ruth, capítulo número 1, en el versículo número 13, por eso dice que ella estaba en mayor amargura que las otras que eran viudas. Ella viuda tenía una amargura mayor que las otras viudas porque pues, también había perdido a sus hijos. Y ella dice, ¿por qué? Porque estaba en mayor amargura. ¿Por qué le había pasado todo eso? Las desgracias que le pasó a ella. Dice, pues la mano de Jehová ha salido contra mí, porque la mano de Dios había salido contra ella. Entonces, hermanos, Dios permite todas las cosas. Dios permite todas las cosas que nos suceden. Y pues esta mujer estaba así, con esa desgracia tan grande. Había perdido sus dos hijos, primero el esposo, luego los dos hijos, se había quedado sola. Ella hablaba y hacía conocer su gran dolor que tenía, su gran amargura que tenía, y decía que Dios se la había dado, pues, que venía de parte de Dios, por obra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios permite que pasen las cosas por eso, pero no estaba ahí peleando con Dios o algo, sino que nada más reconociendo que Dios tiene control de todas las cosas, porque así es. Pero en el versículo número 8 y en el versículo 9, Noemí, a pesar de todo ese sufrimiento que tiene, ella tiene unos buenos deseos para sus nueras. Les desea misericordia de Dios y les desea que tengan descanso. Y así es como debemos de ser nosotros, hermanos, aunque estemos en un dolor muy grande que Dios permite que estemos pasando, como hijos de Dios, así como Ruth, como Noemí, perdón, que ella es una sierva de Dios, así como ella que estaba pasando por algo tan grande, aunque pasemos por cosas muy grandes, tenemos que ser como ella, como Noemí, que aunque estemos pasando cosas muy grandes, muy dolorosas, tenemos que desear el bien a los demás, porque así se comportan los siervos de Dios, así se comportan las siervas de Dios como Noemí, ahí se comportan las hijas de Dios, así se comportan los hijos de Dios. Dice la palabra de Dios, versículo 8, dice, y Noemí dijo a sus dos nueras, andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia. Les desea eso y eso que ya tiene más dolor que ellas. Como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Versículo 9. Os conceda Yahvé que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron porque se despedían con un beso. Pero las despidió ahí, pero no se fueron, quisieron seguir con ella. Ya después va cambiando todo el panorama conforme vayamos viendo este libro. Pero aquí, hermanos, lo que Dios nos enseña, hermanos, de que sí los sufrimientos vienen de parte del Señor y podemos tener un gran dolor, una gran amargura fuertemente en nuestro corazón, porque nos ha ido otra vez muy mal, como a estas tres mujeres que les fue muy mal y peor todavía le fue a Noemí.
Pero si usted es de Dios, usted es una mujer de Dios, usted es un hombre de Dios, aunque le vaya muy mal, debe de desearle todo lo bueno a los demás. Porque así son los hijos de Dios, desean el bien a todos. Porque así realmente es como se comportan las hijas de Dios, las siervas de Dios, los siervos de Dios, los hijos de Dios. Bendito sea el Señor. Dios les bendiga, hermanos.